Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Les saluda amorosamente su hermano Miguel Arturo. Esta tarde de 1 de junio de 2022 vamos a continuar con la enseñanza de todas las tardes. Vamos con el libro Un manual para la ascensión del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Decíamos el miércoles pasado sobre el movimiento. Los dos componentes, espacio y tiempo, llevan a un tercer componente, el cual es el movimiento. Para moverse entre dos puntos en el plano físico se requiere tiempo. Históricamente llegaste a necesitar meses para viajar entre la costa oriental y occidental de tu país o, por ejemplo, de los Estados Unidos. Hoy apenas te toma 6 horas o dependiendo de tu país. El plano físico tiene un límite teórico, el de la velocidad de la luz. A esta velocidad podrías hacer el crucero en apenas un sesentavo de segundo. Pero el movimiento es un fenómeno del plano físico únicamente y no ocurre de la misma manera en los planos más elevados. Esto se debe a que el espacio es un campo creado. Los puntos en ese campo en realidad no están separados por nada y todo existe lo uno encima de lo otro. Los científicos están sorprendidos al ver cómo dos electrones en sitios diferentes parecen ser capaces de comunicarse instantáneamente. La razón es que la energía consciente, que se manifiesta como partículas subatómicas, no está en el espacio. La energía consciente, que se manifiesta como partículas subatómicas, no está en el espacio en lo absoluto. La energía existe en el brillante punto del uno, es decir, en la mente de todo lo que es. La energía consciente, la energía existe en el brillante punto del uno, es decir, en la mente de todo lo que es y proyecta imágenes que aparentan partículas subatómicas. Debido a que todos los electrones se proyectan desde el mismo punto 1, no es sorprendente que cada uno de ellos sepa lo que el otro está haciendo. El tiempo es apenas la duración percibida que se necesita para moverse entre dos puntos, el cual es cero por fuera del plano físico, debido a que todos los puntos coexisten simultáneamente. Ya que el tiempo es simultáneo más allá del plano físico, si fueras un electrón, por ejemplo, espíritu funcionando como un electrón, podrías proyectarte al punto A y al punto B al mismo tiempo. Y por lo tanto, la idea de moverse entre el punto A y el punto B carecería de significado. Espero haberles podido transmitir el sentido de los fundamentos del plano físico, espacio, tiempo y movimiento. De hecho, son leyes locales, arbitrarias, aplicadas al plano físico de las frecuencias de la Tierra. Son sus sentidos los que crean la percepción de ellas.
sentir el espacio y el tiempo son funciones del intelecto y fueron construidas dentro del cerebro para apoyar a la especie humana sobre este planeta. Ellas son herramientas de enseñanza, al igual que en sus escuelas, los estudiantes se ponen de acuerdo usualmente para reunirse en un salón a una hora particular para aprender una lección sobre un tema ya acordado. De igual manera, en el nivel físico, todos los miembros de una especie deben ponerse de acuerdo respecto a ciertas cosas para que la vista del campo al planeta Tierra tenga significado. Y uso el término visita de campo con toda intención, porque es importante que amplíen sus percepciones hasta el punto en el cual sean conscientes de sí mismos con un inmenso ser de visita en este rincón del universo. Este ser es capaz de hacer arreglos para disfrutar de pequeñas escapadas, cada una de las cuales en una encarnación física, para las cuales ustedes se ponen un cuerpo distinto y una personalidad diferente, y así todo se vuelve muy interesante. Las escapadas pueden ser placenteras o, si ustedes se olvidan respecto a quiénes son, no placenteras, pero lo que sí pasa es que ustedes aprenden un montón por cada una. En el siguiente capítulo vamos a penetrar más profundamente en la naturaleza de la materia física como una onda permanente de la octava más baja de la energía y demostrar cuán fluido es aquello que han dado por hecho como sólido. Capítulo 2. La naturaleza de la materia. Hasta ahora he señalado la diferencia entre el plano físico y las dimensiones más elevadas. En realidad no hay diferencia porque todas las dimensiones están hechas de la misma cosa, al igual que las 7 octavas de un plano son sonido. La única diferencia es de tono o de frecuencia. En un plano, cada octava se reproduce 7 veces, de manera tal que las notas individuales son simplemente armónicas, más altas de las que están en las octavas más bajas. Por otro lado, existe una gran distinción, una de estado de alerta. Supongan que tienen un defecto de audición que les permite oír solo la octava más baja. Las notas bajas les van a sonar muy reales, pero cuando las manos del pianista van hacia la derecha, verán el movimiento, pero no van a escuchar nada. Ustedes se sentirán confundidos cuando la gente esté hablando de sonidos que ustedes no escucharon. Ustedes se sentirán confundidos cuando la gente esté hablando de sonidos que ustedes no escucharon. Puede que hasta se pongan furiosos y acusen a los demás de estárselo inventando todo, crean que están locos, se encojan de hombros y digan, no lo entiendo. O puede que se sientan carentes de algo cuando los demás hablen de la belleza de la sonata Claro de Luna, por ejemplo. ¿Cómo reaccionarían si alguien les dijera que, con algo de práctica, podrían inclusive oír las notas más elevadas? La analogía del piano es muy útil. La intención de los 5 sentidos físicos es la de detectar solo ciertas de las octavas del universo que los rodea. La intención de los 5 sentidos físicos es la de detectar solo ciertas de las octavas del universo que los rodea. Ellos, los sentidos, pueden detectar las octavas más bajas, pero no pueden detectar las más elevadas. Ustedes poseen otros sentidos, cuya intención es detectar las octavas más elevadas del universo, pero estos permanecen latentes en la mayor parte en la especie humana. Estos sentidos están trabajando permanentemente e interactúan con la energía de la frecuencia más elevada
pero su cerebro filtra y elimina estas señales. Es algo deliberado, pues ustedes no podrían mantener su lúcido enfoque en el plano físico si estuvieran bombardeados por toda la información adicional disponible en un momento dado. Imagínense estar leyendo esto y simultáneamente estar conociendo todos los posibles resultados de leerlo, tanto para ustedes como para sus familiares y amigos, y además estar conscientes de los pensamientos y de las emociones de los que los rodean y de cómo ellos resuenan con el resto de las encarnaciones. Incluso cuando la información no física se entromete en su conciencia y se ven forzados a reconocerlo, se obligan culturalmente a buscarle una explicación distinta. Lo que ustedes ven como materia física no es más que simple energía perteneciente a una de las octavas más bajas, vibrando dentro de un campo especialmente creado para este propósito. Hay muchas octavas de energía por encima de estas, en las cuales existen otros niveles de su ser, funcionando plenamente, vivos y alerta, y realizando todo tipo de piruetas. El hacer contacto conscientemente con otros niveles del ser de ustedes es algo muy fácil de lograr. Ustedes se la pasan haciéndolo. Por ejemplo, cuando creen tener una idea o cuando se ponen felices, sin una aparente razón para ello. Y, por supuesto, los sueños son sencillamente otros niveles de su ser en acción, trabajando o jugando. Y, por supuesto, los sueños son sencillamente estos otros niveles de su ser en acción, trabajando o jugando, pero no estoy hablando de los pocos y diversos símbolos caóticos que se les quedan rondando cuando despiertan. Estoy, sí, hablando de la creación y manipulación de la realidad a gran escala que ustedes realizan cada noche en otros niveles de sus seres. Lo que ustedes piensan que es soñar es como quedarse mirando una casa en desorden y preguntarse qué tan buena estuvo la fiesta. Ustedes se perdieron toda la diversión y se han quedado solo con el desorden. Entonces, ¿cómo surge la materia física a partir de esta octava de energía más baja? Los seres crean encarnaciones físicas y otros para quienes esa es su función, organizan unidades de energía consciente en patrones específicos dentro de una banda de frecuencia en particular, dispuesta especialmente para este propósito. Estos patrones constituyen cada cosa aparentemente sólida que ustedes conocen. Ahora lleguemos hasta el verdadero milagro del plano físico, la manera en que estas unidades de energía conscientemente surgen en el plano físico, provenientes del siguiente plano más elevado, conformando las unidades electromagnéticas básicas que ustedes conocen como partículas subatómicas, los ladrillos o bloques básicos de construcción, que ustedes han denominado electrones, protones y neutrones. Los científicos están a punto de detectar este proceso y algunos poseedores de imaginaciones muy fértiles ya lo comprenden intuitivamente. A su vez, estos bloques de construcción de energía consciente
enseguida colaboran para formar los átomos de un elemento en particular, tal como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, etc. Un átomo puede parecer como una construcción muy sencilla, electrones que rotan alrededor de un núcleo central, y en cierto sentido, vaya que lo es. Pero por otro lado, es la cosa más compleja que hay en el plano físico. La geometría y el álgebra involucradas en el diseño de los átomos que conforman el plano físico mantendría trabajando a la mayoría de sus computadoras más gigantescas durante siglos. La materia no se dio espontáneamente, fue planeada cuidadosamente y debimos saber cómo se comportaría la materia en todas las circunstancias antes de que decidiéramos seguir adelante con su creación. No piensen ni por un instante que el estado de conciencia que proyecta al electrón es diminuto. El electrón no es una partícula diminuta, sino un campo de probabilidades, una parte del espacio en el cual existe el estado de conciencia, pero de una manera tan sutil que los científicos no pueden estar seguros y por ello afirman que el electrón probablemente existe. Ese estado de conciencia puede colaborar en innumerables campos y en innumerables universos simultáneamente. Los átomos pueden permanecer libres o encadenarse para conformar moléculas. Las moléculas, a su vez, se unen para constituir aquella forma determinada conjuntamente por las unidades de energía en sí mismas y por la entidad organizadora. Los seres asumen la responsabilidad de dirigir la energía en forma de átomos o de moléculas, de acuerdo con patrones, por ejemplo, para un cristal, para una piedra, para una célula de la semilla de una planta o para un árbol, y así sucesivamente. La lista no tiene límites, por supuesto, pero los patrones se asemejan mucho a las computadoras personales. Son simultáneamente programas vivos y bases de datos, y pueden almacenar vastas cantidades de información. La estructura del ADN que existe en el corazón de cada una de las células es una base de datos que contiene la historia de ustedes y de todas sus encarnaciones y adicionalmente la de toda la especie. Por ejemplo, un árbol crece bajo la guía de un ser de energía, llámenlo espíritu de los árboles, si así lo desean, quien concibe el patrón del árbol y organiza las unidades de energía de acuerdo con ese patrón. Una vez organizada, la energía recuerda su función y continuamente mantiene las partículas subatómicas arregladas en patrones cada vez más extensos. Cuando ustedes miran a un árbol, están realmente viendo energía pura organizada, bajo un patrón por un ser consciente y alerta. El cerebro de ustedes descodifica este patrón de energía visual como árbol a través del hábito. Cuando ustedes tocan un árbol, sus manos y el árbol son dos campos de energía que se tocan, pero el sistema nervioso de ustedes junta toda esa información y descodifica el contacto como estimulación táctil. El cerebro de ustedes, entonces, usa toda la información disponible para fabricar la construcción general que ustedes conocen como un árbol.
Si un carpintero llega y corta el árbol y usa la madera para construir una silla, altera la forma del campo más grande. Las unidades de energía consciente que constituyen la madera recuerdan su nuevo patrón y finalmente lo mantienen hasta que algo más suceda, como por ejemplo que la silla se queme. Entonces la energía consciente de las moléculas de celulosa se reorganizan a sí mismas bajo un nuevo patrón, como átomos libres de carbono, oxígeno y nitrógeno, por ejemplo. Con el solo ánimo de darles una idea de tamaño, el espacio dentro y entre estos átomos es inmenso. Si un átomo fuera del tamaño de un campo de fútbol, el núcleo sería del tamaño de una pelota de fútbol, en la mitad de la cancha. La primera fila de electrones estaría separada por unas 50 filas de asientos. El siguiente átomo, más cercano, estaría como a la distancia de la ciudad vecina. Por lo tanto, cuando hablamos de materia sólida, dista mucho de ser sólida. Y esos electrones que tú crees que son partículas diminutas, no pesan nada en absoluto. Sencillamente son paquetes de energía zumbando alrededor del núcleo a una velocidad enorme. Es su velocidad la que les da su evidente substancia o una etapa prematerialista, de manera similar a como una bala disparada produce mayor impacto que una bala simplemente arrojada. Ni siquiera el núcleo es sólido. Él también está hecho de partículas más pequeñas, los cuales son los neutrones y los protones, los cuales, al examinarlos de cerca, resultan también estar hechos de partículas aún más pequeñas. En este nivel nos estamos acercando al punto en el cual la energía pura se manifiesta como aquello que ustedes creen que es materia, y los lapsos infinitesimalmente cortos que esto se demora. También estamos cerca de los límites de los instrumentos físicos. Estos pueden detectar la súbita aparición de una partícula subatómica, pero no su transformación de hecho a partir de la energía pura, debido a que la unidad de energía que la creó es energía no física y esta no puede quedar registrada en instrumentos físicos. Los físicos han concluido que la única vez que las partículas subatómicas son verdaderamente partículas es cuando las pueden observar, y que el resto del tiempo ellas son ondas de energía. Entonces los investigadores nunca pueden conocer la condición de un electrón no observado, y no hay, por lo tanto, una manera de determinar la estructura básica del plano físico o para explicar cómo funciona. A un nivel más profundo estamos hablando de irrupciones de energía consciente hacia adentro del plano físico y luego volando alrededor a velocidades enormes, dando la apariencia de solidez de manera similar a como las aspas de un ventilador eléctrico en movimiento aparentan ser un disco sólido. Así pues, ¿es el mundo material apenas una ilusión? Sí, sí. Todo el mundo está hecho de hologramas
y de ondas estacionarias. La base de toda organización de energía en materia es la onda estacionaria. Esta idea es vital para entender lo que ustedes son y cómo ustedes se manifiestan. Lo que sigue a continuación puede sonar un poco como física, pero en realidad es el corazón mismo, es el corazón mismo de la metafísica. Hologramas. Si ustedes están familiarizados con el fenómeno conocido como holograma, saben que la imagen de un objeto puede quedar capturada en una película especial combinando dos rayos de luz láser, uno reflejado a partir del objeto y el otro no. Estos dos rayos interactúan interfiriendo el uno con el otro para crear una imagen especial sobre la película. Cuando el rayo láser se vuelve a pasar a través de la película, una imagen tridimensional del objeto original aparece flotando en medio de la nada. Sin embargo, al contrario de las imágenes de la fotografía, la imagen de la película holográfica no se parecen en nada a la imagen del objeto original, sino que aparenta ser un conjunto de círculos concéntricos denominados patrones de interferencia. Y si el rayo láser se proyecta sobre cualquier fragmento de película, la imagen vuelve a aparecer, aunque un poco menos nítida debido a que la imagen está dispersada sobre la película completa. Hay dos aspectos aquí: la imagen del objeto captada sobre la película y la imagen proyectada. La analogía del holograma nos ofrece algunas pistas importantes acerca de la naturaleza, de la realidad y acerca de cómo pueden ustedes trabajar con ella. De un lado, ustedes tienen la realidad, esa realidad cotidiana de sus experiencias, lo explícito, el patrón de la imagen proyectada. Y, por el otro lado, tenemos el diseño de esa realidad o patrón implícito que permanece oculto para ustedes. Esto explica por qué una partícula subatómica puede estar en todas partes a la vez, pues su diseño está dispuesto a lo largo del patrón implícito. Esto contradice de manera directa a la física clásica, la cual describe el mundo físico como un conjunto de cosas discretas y locales, todas las cuales están ocupadas interactuando en muchas maneras limitadas. Ahora sí estamos a punto de llegar a algo. Supongan que la materia, tal y como la conocen ustedes, está hecha de ondas subatómicas, proyectadas para conformar patrones de ondas tridimensionales. Ese milagroso órgano, el cerebro humano, detecta esos patrones proyectados y construye para ustedes lo que aparenta ser, para ustedes, una realidad objetiva a partir de ellos. Y esta realidad proyectada aparenta ser sólida y real para ustedes debido a que su cuerpo físico también es una imagen tridimensional proyectada. La realidad no es, por tanto, algo objetivo que existe allá afuera, sino algo subjetivo aquí adentro, y es diferente para cada cual. Así pues,
¿En qué los convierte eso a ustedes? ¿Son ustedes explícitamente de carne y hueso, anclados en un mundo sólido? ¿O son la imagen borrosa implícita de patrones holográficos desplegándose en medio de un inmenso remolino de patrones mayores? ¿Y cuál es el papel de la conciencia en todo esto? ¿Es la conciencia la luz que brilla a través de los patrones ocultos en la película? ¿O es el patrón en sí mismo? Bueno, pues son ambos. La conciencia le da forma tanto los diseños ocultos a partir de diseños aún más remotos, como la luz que brilla a través de ellos para proyectar lo que ustedes ven, sienten y escuchan. Pero estamos hablando de funciones distintas aquí. La conciencia subatómica crea los bloques de construcción de la materia y otras partes de la conciencia los organiza en patrones aún más complejos. Las células de ustedes, los órganos físicos, las emociones, los pensamientos, todo lo cual está plenamente consciente a su propia manera. Y la conciencia de ustedes interactúa con todas y cada una de las demás conciencias, sean ellas de seres vivientes o de los llamados seres inanimados. Sé que todo eso es suficiente para hacerle saltar los fusibles al cuerpo mental de cualquiera, pero es importante saber cuán fluida es la realidad a fin de que sean capaces de manejarla. Si ustedes creyeran que su composición no es modificable, quizás no se darían permiso para cambiar. Por ejemplo, ustedes saben que poseen muchísimos patrones antiquísimos de comportamiento almacenados en las células de sus cuerpos físicos. Si estas células se quedaran congeladas y esta antigua energía se quedara aprisionada allí, ¿cómo podrían jamás liberarse de ella? Pero si sus células son la proyección de un diseño oculto, ¿qué pasaría si ustedes fueran capaces de cambiar el diseño o la manera como éste ha sido proyectado? Y para ello ustedes poseen la herramienta necesaria para hacerlo, la conciencia. Lo veremos más adelante, la especie. Tal y como lo veremos más adelante, la especie humana está en medio de una búsqueda, la búsqueda de la creación de una realidad. Pero ustedes se han vuelto tan buenos en crear realidades que ya no saben qué es eso lo que están haciendo. Cada cosa que ustedes experimentan es el resultado directo de sus esfuerzos por crear una realidad y de la proyección fiel de los diseños internos. Si ustedes no saben qué es esto lo que están haciendo, o que ustedes pueden cambiar el diseño, se la van a pasar creando la misma antiquísima realidad, y eso no es divertido. Pero las cosas son mucho más maleables y plásticas de lo que ustedes alcanzan a comprender.
y eso probará ser de mucha importancia más adelante. Sus emociones y pensamientos son parte del diseño interior y su vida cotidiana es la imagen proyectada. Por supuesto, las emociones y los pensamientos interactúan con los de todos los demás, de la misma manera a como ustedes comparten su vida con todos los demás. Pero lo que ustedes piensan y sientan desempeña un papel muy grande en lo que les suceda. La realidad, tal como ustedes la conocen, se proyecta desde la gama de diseños parecidos a los hologramas. Los diseños están en niveles distintos para poderlos remover de la realidad cotidiana. Los diseños están en niveles distintos para poderlos remover de la realidad ordinaria. Y las imágenes que ellos proyectan se sobreponen. Las imágenes de las frecuencias más bajas aparentan ser sólidas. Las imágenes de las frecuencias más bajas aparentan ser sólidas ante el cuerpo sólido de ustedes. Pero aquello que ustedes piensan que es espacio está lleno de imágenes de frecuencias más elevadas. Todo coexistiendo. Ustedes mismos están conformados de muchas proyecciones: física, emocional, mental y espiritual, a partir de los diseños preparados por ustedes como espíritu. Y estos diseños son a su vez proyecciones de otros diseños provenientes de frecuencias más elevadas. Lo que es importante aquí es que ustedes pueden modificar estos diseños a través de la visualización. Si ustedes están enfermos, pueden usar la visualización para reparar el diseño y recuperar la salud. Si ustedes desean atraer una situación, pueden preparar un nuevo diseño y ponerse a ver cómo se proyecta dentro del plano físico en forma de acontecimientos que ustedes entonces podrán experimentar. Sin embargo, la creación de la realidad funciona en ambos sentidos. Si ustedes están en medio de una situación que no les gusta y se resisten a ella, en vez de visualizar algo distinto, están reforzando no solo el diseño, sino también el mecanismo de proyección y por ende perpetuando la situación no deseada. Vamos a repetir esto. Sin embargo, la creación de la realidad funciona en ambos sentidos. Si ustedes están en medio de una situación que no les gusta y se resisten a ella, en vez de visualizar algo distinto, están reforzando no solo el diseño, sino también el mecanismo de proyección y por ende perpetuando la situación no deseada. Así pues, la conciencia es el patrón detrás de la realidad objetiva y detrás de cada cosa en la historia del planeta Tierra. Y la conciencia yace profundamente en la tela de la realidad. Cualquiera de ustedes que vea la serie de televisión Camino a las Estrellas, la siguiente generación, tendrá un excelente modelo de creación de la realidad. Camino a las Estrellas, sí, nunca la vi, pero sí recuerdo que la transmitían.
La plataforma de hologramas de la nave Enterprise es capaz de crear imágenes de objetos y personas, las cuales operan dentro de los parámetros especificados por las personas que programan la realidad. Un cambio sutil en el programa puede causar un cambio en órganos. Un cambio sutil en el programa puede causar un cambio en, digamos, el nivel de agresividad de un carácter holográfico o desarmar una situación amenazadora. Pero a diferencia de ello, los hologramas de hoy en día, por ejemplo, una bala holográfica puede matarlos y un monstruo holográfico puede devorarlos, a menos que ustedes detengan el programa antes. La serie de televisión ocurre en el siglo XXIV, pero la tecnología para esculpir la energía de esta manera estará disponible mucho antes de ese siglo XXIV, ¿no? O sea, en el 2000... ¿qué? El siglo XXI, XXII, XXIII, XXIV, estamos en el siglo XXI, ¿no? 22 es 2100, 2200, en el año 2300. ¡Joder, sí falta mucho! En el año 2300 yo pensaba vivir para eso, pero creo que 300 años más, como que sí es mucho. No, yo me conformo con vivir 150. No quiero tanto. Yo por ahí del 2100 pienso morir, 2100 o 2120, algo así. Pero ya el 2300 como que ya es mucho. Ya no voy a conocer a nadie. La serie de televisión ocurre en el siglo XXIV, pero la tecnología para esculpir la energía de esta manera estará disponible mucho antes que eso. Bueno, si esa tecnología va a estar disponible antes, pues maravilloso. 2400 por ahí, sí, 2300. Esto nos conduce hacia cómo es que el plano físico se ha formado en realidad, una realidad holográfica. Bueno, si ustedes se quedan conmigo hasta el siglo XXIV, nos quedamos todos, pero tienen que pedirlo y lo tienen que decretar, porque si no lo piden, pues no se les puede dar. Esto nos conduce hacia cómo es que el plano físico se ha formado en realidad. Una imagen holográfica se forma por la luz, contenida en una envoltura que se presenta al original. Toda la información que se necesita para generar la imagen está codificada en la película. La envoltura en realidad es una especie de onda estacionaria. Ondas estacionarias. Cuando niños, ustedes probablemente sostuvieron con un amigo una cuerda tensada y la hicieron cimbrar. Una pequeña onda se deslizó por la cuerda, golpeó la mano del amigo y retornó a ustedes. Sí. Lo que se movió a lo largo de la cuerda era energía. La cuerda se movió hacia arriba y hacia abajo, pero no a lo largo de la misma. Si ambos cimbraran la cuerda al mismo tiempo, dos cosas podrían pasar. Podrían lograr una onda del doble de tamaño en el medio, si fue que ambos pulsaron la cuerda de la misma manera, o las dos ondas se cancelarían si fue que uno pulsó hacia arriba y el otro hacia abajo. Las dos ondas interfieren la una con la otra de una manera constructiva en el primer caso y de una manera destructiva en el segundo. ¡Wow!
esas personas que andan haciendo artificios y hechicerías para lograr que una persona se enamore de ellos. Esto es lo que están haciendo. Una persona que sabes que nunca te va a corresponder y tú insistes en estarle haciendo hechicerías. Bueno, dejémonos de las hechicerías, estar haciendo decretos para que otra persona se fije en uno. Pues es lo que estás haciendo. Sí, tú estás tirando la cuerda hacia arriba y la otra persona está tirando la cuerda hacia abajo y entonces vamos a leerlo otra vez. Ondas estacionarias. Cuando niños, ustedes probablemente sostuvieron con un amigo una cuerda tensada y la hicieron cimbrar. Una pequeña onda se deslizó por la cuerda, golpeó la mano del amigo y retornó a ustedes. Lo que se movió a lo largo de la cuerda era energía. La cuerda se movió hacia arriba y hacia abajo, pero no a lo largo de la misma. Si ambos niños cimbraran la cuerda al mismo tiempo, dos cosas podrían pasar. Podrían lograr una onda del doble del tamaño en el medio si ambos pulsaran la cuerda de la misma manera. Claro, tú puedes hechizar a alguien o puedes decretar que alguien se enamore de ti, pero si sabes que le agradas y si está libre, si no tiene a otra persona a su lado. Sí, entonces sí, puedes decretar y se van a lograr un gran amor, como dice aquí, podrían lograr una onda del doble del tamaño en el medio si ambos pulsan la cuerda de la misma manera. O las dos ondas se cancelarían cuando uno pulsa hacia arriba y el otro pulsa hacia abajo. Estas dos ondas interfieren la una con la otra de una manera constructiva en el primer caso, cuando ambos cimbran en la misma dirección, y de una manera destructiva en el segundo, cuando están cimbrando en direcciones distintas o diferentes. Por esto no se recomienda andar haciendo amarres y estos trabajos en personas casadas, en personas que sabes que no te pueden corresponder, que nunca te van a corresponder, y aún así insisten en lo único que vas a interferir de manera destructiva y en ambos. Vas a interferir de manera destructiva en la otra persona, pero también en ti. Tú no te quedas libre. Ahora imagínense una cuerda más corta, tensada, como la de una guitarra. Púlsenla y producirá un sonido característico. Lo que ustedes hicieron al pulsarla fue introducirle energía bruta. Esta energía de manera natural adopta ciertos patrones. El patrón más fuerte es una onda de longitud igual a la de la cuerda, digamos de 1 metro. Otras ondas también se formarían con una longitud de onda equivalente a la mitad, a la tercera parte, a la cuarta parte, etc., de la longitud total de la cuerda. Esto produce ondas de, digamos, 50, 33 y 25 centímetros de longitud. Estas ondas son las llamadas ondas estacionarias y conforman una familia basándose en la longitud de onda natural. La combinación particular de ondas estacionarias es lo que le confiere a un instrumento su timbre individual o su forma tonal, su firma tonal. Lo importante acerca de estas cuerdas vibratorias es que dos cuerdas idénticas bajo condiciones idénticas siempre generarán la misma onda
naturales y armónicas. Y si se ponen dos cuerdas idénticas una junto a la otra y pulsamos una, esta generará un campo de energía de sonido que la otra captará, debido a que la segunda cuerda está afinada exactamente en las mismas longitudes de onda que la primera. La segunda va a resonar en simpatía muy pronto. Esta resonancia es supremamente importante al tratar con cuerpos de energía humanos, y tenemos mucho más que decir acerca de ello en lo que falta de este libro. Ahora volvámonos malabaristas. Supongamos que eres el chef de postres de una nave espacial y que puedes fabricar gelatina firme en tu cocina a gravedad cero. Simplemente se mantiene junta sin necesidad de contenedor alguno. Claro, pues haces la gelatina sin que la pongas en ningún recipiente porque se mantiene junta. Hay gravedad cero. Supongamos que haces dos tipos de gelatinas, una roja y una amarilla. Hablando de gelatina, ahora que termine voy a hacer una gelatina. Supongamos que haces dos tipos de gelatinas, una roja y una amarilla. Justo antes de que cuajen, justo antes de que se cuajen, te las ingenias para juntarlas de manera tal que se mezclen parcialmente, formando gelatina de color naranja, justo allí en donde se mezclan. Ahora, si le das un golpecito a la roja y la haces vibrar, la vibración pasará derecho hasta la gelatina amarilla. Si golpeas regularmente la gelatina roja, ella formará una onda estacionaria, y la amarilla, por estar hecha exactamente la misma cosa, va a resonar a la misma frecuencia. E imagínate lo que va a suceder si eres lo suficientemente astuto como para crear la amarilla dentro de la roja. Piensa cómo la gelatina amarilla reaccionaría. Pues no sé. Acabas de descubrir una cualidad innata de los cuerpos y el fenómeno de la resonancia de ondas estacionarias entre dos campos. Si un campo está afinado con la energía de una frecuencia en particular, absorberá la energía de una onda estacionaria de otro campo y creará una onda estacionaria propia. ¿What? No entendí. De una manera muy desapasionada y automática, cualquier campo comenzará a resonar con la energía de un campo similar que esté en su vecindario. Bueno, sí. O sea, es una cualidad innata de los campos, el cual el fenómeno de la resonancia de ondas estacionarias entre dos campos, si un campo está afinado con la energía de una frecuencia en particular, absorberá la energía de una onda estacionaria de otro campo. Sí, porque a la gelatina roja la estábamos haciendo vibrar y a la amarilla no. Sí, entonces estas ondas van a influir en la amarilla, a la cual no la estamos haciendo vibrar. Si un campo está afinado con la energía de una frecuencia en particular, absorberá la energía de una onda estacionaria de otro campo y creará una onda estacionaria propia. De una manera muy desapasionada y automática,
cualquier campo comenzará a resonar con la energía de un campo similar que esté en su vecindario. Esto puede producir una resonancia simpatizante que podría llegar a implicar un detrimento si es que el primer campo llega a moverse de tal forma que va inclusive en contra de sus mejores intereses. Muy bien hecho, muy bien hecho. Ahora lo único que necesitas hacer es encontrar la manera de comer gelatina en un ambiente a gravedad cero. Sí, esa fue las cuerdas de una guitarra, fue el ejemplo que mencionó hace un rato. Arriba estaba el ejemplo de las cuerdas de una guitarra. Pero vuelvo a leer, pero está muy arriba. Ya no lo encuentro, estaba más arriba. Sí, el agua dulce del cenote no se mezcla con el agua del mar. Sí, así es. Tal y como veremos, la resonancia, como lo veremos, la resonancia los afecta a ustedes de incontables. A ver, danos el ejemplo de la guitarra, de las cuerdas de una guitarra, mi querido Esteban, para que ejercites. A ver, cuéntanos, ¿cómo sería ese ejemplo de las cuerdas de una guitarra? Aquí dice, ahora imagínense una cuerda más corta, tensada como la de una guitarra. Púlsenla y producirá un son característico. Lo que ustedes hicieron al pulsarla fue introducirle energía bruta. Ajá, aquí está el ejemplo de nuestro querido Esteban, pero no lo puedo leer. A ver, aquí sí. La caja tiene su propia resonancia, por ejemplo, suena madera hueca, pero la vibración de cada cuerda crea una resonancia distinta. Sí, así es. ¿Qué más? Porque la caja adopta la resonancia de las cuerdas con la vibración de su forma. Sí, así es. Yo esto te lo puedo explicar, pero en seres vivos. En seres vivos. El ejemplo es, por ejemplo, dos seres vivos, dos organismos vivos de diferentes especies, por la convivencia en las mismas condiciones, llegan a empezar a compartir información de sus electrones de un ser a otro, de manera que empiezan a parecerse, ¿sí?
Esta teoría se llama la teoría de la autopoiesis, o en español ya no me acuerdo su nombre en español, pero es la autopoiesis, y la han elaborado varios, pero en el mundo latinoamericano hay dos científicos muy famosos de apellido. Uno, trabajan juntos, son coautores, Maturana y Varela, que me parece que son colombianos o chilenos. Maturana y Varela han desarrollado esta teoría de la autopoiesis, y que habla precisamente de este intercambio de los electrones, de los átomos, de los neutrones, ¿sí?, que empiezan a viajar de un lugar a otro, ¿sí? No existe este espacio en medio de los electrones, y empiezan a intercambiar información, de manera que dos seres vivos en convivencia llegan a compartir características afines. Esto es el caso, por ejemplo, en situaciones de colonialismo, como por ejemplo, pues sabemos, en Latinoamérica tenemos un pasado colonial. Cuando Europa llega y se asienta aquí y establece sus colonias, pues empiezan a convivir con otros grupos, los grupos indígenas, los grupos autóctonos, y empieza este intercambio de información, de manera que pues se dan procesos que se pueden mirar muy bien en la lengua. Aunque la lengua castellana fue en algunos casos instaurada por medio de la fuerza para que se aprendiese y los grupos autóctonos la adoptasen a la fuerza, pero de una manera total, en ningún lugar de Latinoamérica hablamos español como se habla en España. Dependía de las hablas locales, de las lenguas autóctonas. Se empieza a dar este intercambio y se mezclan las lenguas. Se mezclan. Por ejemplo, aquí en Yucatán, donde yo vivo, hablamos una lengua o un dialecto del español que está compuesto de un sustrato de la lengua maya y un abstrato de la lengua castellana. En lingüística esto se denomina un pidgin o criollo o creol. Hablamos un criollo del español. Yo normalmente no hablo así como estoy hablando ahora. Yo hablo cuando los yucatecos estamos ante un espacio oficial, como es una cámara, o queremos hablar con personas que son de fuera, tenemos la tendencia a adoptar el estilo de habla de la Ciudad de México. Entonces yo ahora sé muy bien, conscientemente sé que estoy utilizando el estilo del español de la Ciudad de México. Pero no es, si me escuchan ustedes hablar como yucateco, no me van a entender nada, porque es una mezcla de muchísimas palabras, y no solamente palabras, léxico, no solamente vocabulario, sino también procesos gramaticales de la lengua maya. Es difícil entenderle a un yucateco si no eres mexicano. No lo podría yo hacer. Tendría yo que grabarme hablando con mi mamá, o hablando con el vecino, o hablando en el trabajo, para que pudieran ver la diferencia. Yo así es como lo puedo ejemplificar, ¿sí? Esta interferencia, esta modificación, pero porque pues yo estudié antropología, y este tema
llega a la antropología por la modificación mutua entre los seres vivos, entre los grupos. Sí, hablo como la Ciudad de México, Rocío, así es. Pero tú, Rocío, sí te puede decir que los yucatecos tenemos una manera de hablar muy peculiar y muy chistosa, y todo el mundo. Sí, a veces sí se me sale el tono yucateco. La lengua guaraní, guarang o guaraní. Sí, sí, también forma una mezcla, por eso te decía todos, así es, Esteban, por eso te decía, toda Latinoamérica compartimos esta situación de mutua interferencia, ¿sí? Mutua interferencia. O sea, estos procesos que se dan en la materia también se dan en el mundo social. En el mundo social, sociobiológico también se dan. Es muy interesante. Bueno, ya me fui a otro tema. Guaraní, el guaraní. Sí, y lo mismo le ocurre a los brasileños también con las muchísimas lenguas que hay en Brasil. Lo mismo le ocurre a colombianos con las lenguas, con el quechua. Lo mismo le ocurre a todos, a todos. Bueno, el español de la Ciudad de México no se salva, porque tiene la entonación del náhuatl, mi querida Rocío. Lo que pasa que como ustedes, los de la Ciudad de México, son los de la gran capital, la han instaurado como el español oficial de México, pero su español tampoco está libre de interferencias. Pero no me voy a poner a hablar como lingüista ahora. Sí, el español de la Ciudad de México, ahora que yo ejercí, trabajé y trabajé como lingüista y estudié lingüística, tiene muchísimo del náhuatl. Jopara significa mezclado en guaraní. Aquí para los mayas yucatecos es el sheek. Sheek es mezclado. Lo hablo, tú eres de Puebla, chocolate, sí, hay mucha influencia náhuatl, Chávez. También en España, ¿qué me dices en España? También hay varias lenguas en España. Hay varias lenguas en España, sí. Sí, también. El náhuatl es náhuatl, así es. Sí, también depende de dónde vivas y la educación que hayas tenido. Yopara, se lee. Bueno, no me pongan a hablar de lingüística porque nunca acabo. Yo trabajé muchos años como lingüista, así que estamos en metafísica. Gracias. Y hablar de lingüística es a veces un poco incómodo, porque por lo general, pues uno guarda hacia su habla local, guarda algo que en lingüística se llama lealtad lingüística. Entonces a nadie le gusta que le mencionen a su habla local, porque como es la lengua materna, pues uno guarda sentimientos hacia ella. Ya se quiere ir Glenda. Oaxaca creo que tiene como 80 lenguas, ¿verdad? Oaxaca tiene muchísimas lenguas. Oaxaca es el lugar donde más lenguas hay. Es increíble como nos está diciendo Francisco. En Oaxaca, de un municipio a otro, ya se habla otra lengua. Estamos sacando tu esencia de lingüista, sí,
Sí, eso veo. Ya esas clases sí se las voy a cobrar porque las clases de lingüística esas sí son muy caras. Así que vamos a hablar de metafísica, si no quieren que yo les pase la cuenta. Es como hay gente que me escribe para pedirme consulta y me está pidiendo consulta, pero psicológica. Entonces, si lo que quieren es una consulta psicológica, vayan al psicólogo y que vean cuánto les cobra. Pero yo les doy consulta metafísica. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo. Vamos a continuar con esta parte el próximo miércoles. Pues fue un tema diferente, ¿sí? Ondas estacionarias. Lo vamos a retomar el próximo miércoles, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias. Vamos a despedirnos ya. Me ha dado muchísimo gusto. Nos vemos, Glenda. Oaxaca es la Babilonia de América, así es. Es una región impresionante lingüísticamente hablando. Así es, Rafael Francisco. Así es. David Martínez, gracias. Good night. Que descanses. Un abrazo, Glenda. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, Jenny Granda, Lupita Parga, Adriana Becerra, Jaime Tarazona. Gracias. Rosa Santucho, qué alegría. Linda tarde, linda noche, Esteban. Un abrazo, querida Rocío, mi querida Araceli. Gracias. Nos vemos mañana en la meditación. Abrazos. Chao.